Estaba pasando por el pasillo de la casa que construí ladrillo a ladrillo, cuando escuché la voz de mi hijo Roberto, proveniente del comedor. Era jueves, las 4:30 de la tarde. La luz dorada de octubre entraba por las ventanas que había instalado hacía 15 años. Mis pasos siempre han sido silenciosos, consecuencia de décadas trabajando como enfermera en turnos nocturnos, donde el silencio era la ley. Por eso no me oyeron llegar. Roberto estaba hablando con mi hija Daniela, y el tono era el de una reunión de negocios, no una conversación entre hermanos visitando a su madre. Me detuve antes de doblar la esquina, cuando escuché mi nombre dicho de una manera que me congeló. Roberto dijo en voz baja pero clara que según la esperanza de vida para mi edad y mi historial médico, me quedaban quizás 8 años, 10 como máximo. Daniela respondió con una breve risa y dijo que era mucho tiempo, que la casa necesitaba renovaciones que solo valdrían la pena cuando estuviera a su nombre, que mantener todo como estaba era tirar dinero esperando que la anciana finalmente solucionara su problema de mantenerse con vida. Sentí que mi estómago se revolvía, el calor subía por mi cuello y mis manos comenzaban a temblar. Tuve que apoyarme en la pared. Mis piernas temblaban como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Roberto dijo algo de que yo estaba demasiado saludable para mis 72 años, que eso complicaba los planes. Y Daniela volvió a reír, una risa que no reconocí, y me preguntó si no podía acelerar las cosas de alguna manera, tal vez dejando de comprar esos costosos medicamentos para la presión arterial que tomaba religiosamente todos los días a las 7 de la mañana. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, en ese pasillo, demostrando que tenían razón, que mi cuerpo era realmente una bomba de tiempo que trastornaba sus vidas. Me quedé congelada tal vez durante 2 minutos completos, incapaz de procesar lo que estaba escuchando, incapaz de creer que esas palabras vinieran de los niños que amamanté. Acuné en las noches febriles, vestí, calcé y alimenté durante décadas mientras su padre moría lentamente de cáncer de pulmón. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 72 años, vivo en Tampa, Florida. Y en ese momento, parada en el pasillo de mi propia casa, descubrí que mis hijos literalmente esperaban mi muerte como quien espera que le entreguen un paquete. Respiré hondo, me sequé las lágrimas que empezaban a caer sin control y decidí entrar a la habitación. Cuando doblé la esquina, ellos se dieron la vuelta, asustados. Daniela tenía una libreta abierta sobre la mesa. La cerró rápidamente. Roberto se atragantó en mitad de una frase. Pregunté de qué estaban hablando con una sonrisa forzada que me dolía los músculos de la cara. Roberto dijo que era solo planificación familiar, cosas aburridas de adultos. Daniela asintió demasiado rápido, demasiado nerviosa, y sus ojos se alejaron de los míos. Antes de continuar, si ya viviste una traición familiar, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia llega lejos y la venganza será proporcional al dolor. Comenta desde qué ciudad estás viendo porque necesito saber que no estoy solo en esto. Fingí creerles en ese momento porque mi mente todavía estaba tratando de encontrar otra explicación, cualquier explicación distinta a la obvia. Preparé café, lo serví con pastel que había hecho por la mañana y me senté con ellos a la mesa como si nada hubiera pasado, pero mis oídos estaban atentos a cada palabra. Todo mi cuerpo estaba en alerta máxima. Cuando se fueron 1 hora más tarde, abracé a cada uno y sentí como si estuviera abrazando a extraños. Daniela tenía 38 años, Roberto 42, ambos con sus propias familias, sus propias casas, autos nuevos, trabajos estables. Los había criado sola desde que murió Miguel, mi marido, hace 17 años. Miguel era mexicano, un hombre de manos callosas que trabajó como electricista durante 35 años, que me amaba de una manera que nunca pude explicar, que murió disculpándose por dejarme sola para terminar de criar a los niños. Tenía 58 años cuando el cáncer se lo llevó, y lo hizo lenta, cruelmente lenta, durante 2 años de tratamientos que agotaron nuestros ahorros, pero que insistimos en probarlos todos, porque rendirse no estaba en nuestro vocabulario. Tan pronto como Roberto y Daniela se fueron, corrí de regreso al comedor. El cuaderno que Daniela cerró demasiado rápido había quedado allí, olvidado por las prisas por ocultar lo que estaban haciendo. Lo abrí con manos temblorosas. Era una libreta común, de tapa negra, de esas que tienen espiral. Las primeras páginas tenían listas de compras antiguas, números de teléfono y nada más. Pero en la página 7 lo encontré. Estaba todo allí, escrito con la elegante letra cursiva de mi hija. En la parte superior de la página había escrito
planificación M, y debajo una línea de tiempo. Año 2023, año en curso, marcado con mi edad actual, 72 años. Después de las líneas del proyecto, caminar años futuros. 2024, 73. 2025, 74. Y así hasta el 2032, donde había un círculo rojo alrededor del número 80 y la palabra probable, escrita al lado. Debajo había una lista de activos. Mi casa, valorada en $420,000 según su nota. Mi cuenta de ahorros en el Bank of America, valorada aproximadamente en $110,000. Mi auto, un Honda Civic 2019, valorado en $18,000. Acciones que había comprado hace años con un valor actual estimado de $65,000. Mi seguro de vida por valor de $200,000 con Roberto y Daniela como beneficiarios. Calculó el total general, $813,000 que se dividirían al 50% cuando yo muriera. Pero lo que me rompió por completo fue la siguiente sección. Se titulaba Costos mensuales M y debajo había una lista detallada de mis gastos. Medicamentos para la hipertensión, $195 al mes. Medicamentos para el colesterol, $83. Suplementos vitamínicos, $60. Las citas médicas cuestan un promedio de $300 al mes. Supermercado, $500. Luz, agua, gas, internet, teléfono, por un total de $340. Gasolina, $100. Total mensual, $1,478. Y debajo, en letra más grande, subrayado 2 veces, gastos innecesarios que podrían invertirse. Mi visión se volvió borrosa. Me senté en la silla porque mis piernas ya no podían sostenerme. Leo y releo esas palabras. Habían calculado cuánto valía vivo, cuánto me costaría todavía, cuánto dinero ganarían cuando finalmente dejara de costar. Pasé la página y había más. Una lista de renovaciones que querían hacerle a la casa. Reemplazar el piso de la sala, $25,000. Renovar la cocina, $40,000. Construir un área gourmet en el patio trasero, $35,000. Al lado de cada elemento había una nota. Espera. ¿Esperar qué? Espera a que muera. En la última página de esa maldita sección había algo aún peor. Fue una conversación transcrita, probablemente de su grupo de WhatsApp. Daniela había escrito, R dice que M es demasiado saludable. Y debajo, le sugerí reducir la medicación, pero R pensó que era riesgoso. Entonces, es mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Y por último, en letras rojas, cuanto menos gastemos en ello ahora, más tendremos para el futuro. Me senté en esa silla hasta que el sol se puso por completo. No podía moverme. Mi cuerpo se había convertido en piedra. Mi mente daba vueltas en círculos tratando de entender cómo había llegado a ese punto. Cómo los bebés que sostenía contra mi pecho se habían convertido en personas capaces de hacer hojas de cálculo sobre mi muerte. Cuando se hizo completamente oscuro y la habitación solo estaba iluminada por la luz de la cocina que había olvidado encender, finalmente me levanté, tomé el cuaderno y fui al bote de basura de la cocina. Iba a tirarlo, a esconderlo de mí mismo, a fingir que no lo había visto. Pero cuando abrí la tapa del bote de basura, vi otro trozo de papel. Era una hoja impresa, medio arrugada, como si alguien la hubiera tirado allí con ira. Lo tomé y lo desamasé. Era una copia impresa de un sitio web de seguros de vida. Tenía mi nombre en la parte superior, Elena Martínez, fecha de nacimiento 15 de marzo de 1951. Y había un cálculo de esperanza de vida basado en el historial médico. Según ese sitio web, considerando que tenía la presión arterial controlada, el colesterol controlado, no fumaba, no bebía, caminaba 3 veces por semana, mi expectativa era vivir hasta los 87 años. Pero alguien había rodeado con un círculo rojo el número 80 y escrito junto a él mucho tiempo. Reconocí la letra. Era de Roberto. Pasé toda la noche sentada despierta en el sofá de la sala, con el cuaderno en una mano y el papel impreso en la otra. No lloré. Creo que estaba más allá de las lágrimas. Mi cuerpo estaba en estado de shock. Esa sensación de algodón en mi cabeza, de mirar todo desde lejos, de que no era real, pero fue real. Cada palabra en esas páginas era real. Cada frío cálculo sobre cuánto tiempo me quedaba de vida era real. Cada estrategia discutida conmigo sobre cómo minimizar el gasto fue real.
Cuando salió el sol el viernes a las 6:45 de la mañana, yo todavía estaba allí, misma posición, misma ropa, sin haber comido ni bebido nada. Mi móvil había sonado 11 veces durante la noche, 8 llamadas de Daniela, 3 de Roberto. No respondí ninguna. Se habían dado cuenta de que el cuaderno estaba abandonado. Estaban en pánico. Dejaron mensajes que leí sin abrir, solo por la notificación de vista previa. Mamá, necesito sacar algo de ahí. Mamá, llámame cuando despiertes. Mamá, dejé una libreta ahí. Por favor, no la toques. Mamá, responde por el amor de Dios. Apagué el celular. No quería escuchar sus voces. Ni siquiera podía pensar en escuchar esas voces que tranquilamente habían hablado de reducir mis medicamentos para ver si muriera más rápido. Intenté levantarme del sofá a las 9 de la mañana y las piernas me fallaron. No había comido desde el almuerzo del día anterior. Me arrastré hasta la cocina y me agarré del fregadero para no caerme. Abrí el frigorífico y miré la comida que había dentro. Había hecho arroz a la mexicana 2 días antes, pollo asado, había fruta, había pan que yo mismo había preparado el miércoles. Todo parecía pertenecer a otra vida, la vida donde fui una verdadera madre, donde tuve hijos reales. Cerré el frigorífico sin sacar nada. Mi estómago se revolvió ante la idea de tragar algo. Fui al baño y me miré en el espejo. No me reconocí. La mujer que miraba hacia atrás tenía los ojos rojos y hundidos, la piel pálida, el cabello blanco desordenado y los hombros caídos. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Tenía exactamente el mismo aspecto que era, una mujer de 72 años que acababa de descubrir que era un peso muerto para sus propios hijos. Me duché con agua caliente, luego con agua fría, intentando despertar, intentando sentir algo más que ese enorme vacío en mi pecho. Llevaba un conjunto cualquiera, pantalones deportivos grises, una blusa blanca vieja y chanclas. No me preparé. No le vi ningún sentido a disfrazarme. ¿Para qué? ¿Para quién? Me senté de nuevo en el sofá y volví a coger el cuaderno. Leo cada palabra de nuevo, cada número, cada cálculo, cada plan. La frialdad de esas notas me cortó como el cristal. Allí no había cariño, ninguna consideración, sin dudas morales. Fue puramente transaccional. Yo era un activo que aún no estaba disponible. Una inversión estancada que querían liquidar. Empecé a pensar en todas las veces que los había ayudado. Cuando Roberto se graduó en Ingeniería Civil, pagué los 2 últimos semestres porque le habían recortado la beca. Fueron $18,500 los que saqué de los ahorros que Miguel y yo habíamos ahorrado durante 20 años. Nunca volví a cobrar. Prometió pagarme tan pronto como encontrara un buen trabajo, pero luego dijo que estaba construyendo su vida, lo cual yo entendería. Entendí y perdoné la deuda. Cuando Daniela se casó con Thomas, pagué la mitad de la boda. Fueron $23,000 para la fiesta, vestidos, adornos, buffet, porque su padre ya había muerto y yo quería dárselo a mi hija. Ella lloró de felicidad, abrazándome en la pista de baile, diciendo que yo era la mejor madre del mundo. Cuando Roberto perdió su trabajo en 2018 durante la crisis de su empresa, le pagué el alquiler durante 7 meses. Fueron $9,800. Me abrazó llorando diciendo que no sabía qué haría sin mí. Cuando la hija de Daniela, mi nieta Clara, necesitó brackets de ortodoncia y el plan no lo cubría, pagué los $5,200 por el tratamiento completo. Daniela dijo que me iba a pagar en cuotas, pero nunca pagó y yo nunca cobré. Ese viernes por la mañana hice los cálculos con el cuaderno en mi regazo. Les había dado, a lo largo de los años, un total de $56,500. Por no hablar de regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, ayudas menores aquí y allá, comida que preparaba y enviaba a sus casas todas las semanas. ¿Y qué había recibido a cambio? Hojas de cálculo, calculando cuándo moriría. A las 3 de la tarde del viernes, alguien llamó a la puerta. No respondí. Tocaron de nuevo. Escuché la voz de Roberto que llamaba: «Mamá, abre la puerta, estoy preocupado». Me quedé callado en el sofá. Lo escuché tratando de usar la llave que tenía para la casa, pero le había puesto la cadena de seguridad para que la puerta solo se abriera unos centímetros. «Mamá, por amor de Dios, ¿qué está pasando?», respondí por primera vez en casi 24 horas. Mi voz era ronca, ahogada. «Vete». Se hizo el silencio al otro lado. Luego volvió a intentarlo. «Mamá, déjame pasar, tenemos que hablar». Me levanté del sofá y fui hacia la puerta. Lo miré a través del espacio de 10 centímetros.
Roberto tenía 42 años, cabello oscuro que comenzaba a tornarse gris en las sienes, ojos castaños como su padre, 1,65 m. Vestía traje porque venía directamente del trabajo. Parecía cansado, parecía preocupado, pero no fue una preocupación para mí, era preocupación por el cuaderno. Le pregunté con voz más firme, ¿leíste lo que hay en ese cuaderno? Lo vi tragar fuerte. Mamá, déjame explicarte. Respuesta, ¿lo leíste? Sí, pero ¿escribiste alguna de esas cosas? Otro silencio. Algunos, pero mamá, tienes que entender el contexto. Sentí que algo diferente nacía dentro de mí. Ya no era dolor, fue ira, ira fría, clara ira. Hablé lentamente. El contexto es que estás esperando que muera para dividir mi herencia y crees que estoy tardando demasiado en hacer este favor. Roberto intentó interrumpir, pero yo continué. El contexto es que usted calcula cuánto me cuesta al mes y considera innecesario el costo de mis medicamentos. El contexto es que mi hija me sugirió dejar de comprar mis medicamentos para ver si acelera mi muerte. Él y se puso blanco. No fue así, no lo entendiste. Entonces explícame esa parte donde dice que cuanto menos gastes en mí ahora, más te quedará después. Explícame ese papel que tiraste a la basura donde rodeaste mi esperanza de vida y escribiste durante mucho tiempo. Explícame. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Esperé. Nada. Cerré la puerta en su cara y le puse el seguro. Lo escuché del otro lado. Mamá, no hagas eso. Hablemos como adultos. Respondí a través de la puerta. Los adultos no planean la muerte de su propia madre como si fuera una inversión financiera. Los adultos no calculan cuánto cuesta su madre viva. Sal de mi casa. Mamá, vete. Grité con una fuerza que no sabía que tenía. Me asusté incluso a mí mismo. Lo escuché suspirar al otro lado, pasos alejándose, el auto arrancando, alejándose. Regresé al sofá y temblé durante media hora seguida. Todo mi cuerpo temblaba de ira, de tristeza, con el shock aún siendo procesado. Daniela llamó 17 veces esa tarde. Envió 42 mensajes. Leí algunos. Mamá, por favor respóndeme. Mamá, sé que estás molesta, pero todo fue mal entendido. Mamá, Roberto está desesperado. Mamá, no arruines nuestra relación por esto. Mamá, estás siendo dramática. Ese último me hizo reír. Una risa amarga y sin alegría. Estaba siendo dramático por estar molesto porque mis hijos querían que muriera pronto. Por supuesto, el problema era yo. Siempre lo fue. Pasé el fin de semana encerrado en casa. No comí casi nada. Una tostada el sábado por la mañana que vomité una hora después. Medio vaso de zumo el domingo por la tarde. Perdí 3,5 kilos en 3 días. Mi presión arterial debía estar alta, pero no la medí. Una parte de mí pensó con amarga ironía que tal vez realmente debería dejar de tomar los medicamentos como me había sugerido Daniela, solucionar su problema de una vez por todas. Pero esa parte no duró mucho, porque otra parte de mí, más profunda, más enfadada, empezó a despertar. Era la parte que había sobrevivido a la muerte de su marido, la parte que había criado sola a 2 niños trabajando en turnos dobles en el hospital, la parte que había mantenido la línea cuando el banco casi embargó la casa en 2009. Esa parte no quería morir, esa parte quería justicia. El lunes por la mañana, a las 8 en punto, llamé al bufete de abogados Carter & Associates en Franklin Street en Tampa. Pedí una consulta urgente. Tuvieron tiempo libre a las 10 de la mañana. Acepté. Me preparé por primera vez en 4 días. Baño largo, cabello cepillado, ropa de negocios, pantalones negros, blusa blanca, zapatos cerrados negros, maquillaje ligero para disimular las ojeras. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente a la del viernes. Todavía herido, todavía roto, pero de pie. La oficina estaba en un edificio de cristal en el centro. Sala de espera con sillones de cuero marrón. Una secretaria rubia de unos 30 años me ofreció café, lo cual acepté. Fue malo, pero lo bebí de todos modos. Necesitaba cafeína. A las 10:15 me llamaron. Entré a una gran sala con una mesa de caoba, estantes con libros jurídicos y una ventana con vista a la ciudad. Detrás de la mesa estaba el abogado Robert Carter, un hombre blanco de 54 años, con el pelo gris bien cortado, gafas de montura negra y un traje azul marino. Me saludó con un firme apretón de manos y me acompañó hasta la silla frente a su escritorio. Me senté. Preguntó cómo podía ayudar. Abrí mi bolso y coloqué el cuaderno sobre la mesa. Entonces el papel con mi esperanza de vida marcó un círculo. Hablé durante 40 minutos sin parar. Le dije todo, cada detalle, cada palabra escuchada,
cada número calculado, cada plan monstruoso de mis hijos. El doctor Carter escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, miró los documentos durante un largo rato. Luego se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo de papel, se los volvió a poner y dijo: «Señora Martínez, lo que hicieron sus hijos puede que técnicamente no sea un delito, porque la planificación patrimonial no es ilegal, pero la forma en que lo hicieron, y especialmente las conversaciones sobre disminuir sus medicamentos, podrían equivaler a intento de asesinato o al menos coerción y abuso de personas mayores. ¿Quiere procesar penal o civilmente?». Pensé por un momento. Quiero que me devuelvan mi dinero, quiero sacarlos de mi herencia, quiero que sepan que no soy un objeto esperando a ser liquidado. Quiero justicia. Él asintió. Comencemos entonces con el lado civil. Tenemos una base para un reclamo por las cantidades prestadas que nunca fueron devueltas, una base para un reclamo por daños morales, por el sufrimiento causado, una base para que usted cambie su testamento y un seguro de vida eliminándolos como beneficiarios. También puedo presentar una medida de protección evitando que se acerquen a usted o a su residencia. ¿Cuánto estima que ha prestado a lo largo de los años? $56,500 que puedo probar con transferencias bancarias y recibos. Bien, con intereses y corrección monetaria, estamos hablando de aproximadamente $78,000 hoy. ¿Cuánto daño moral hay? ¿Crees que es justo? No había pensado en eso. No lo sé. ¿Cuánto vale saber que tus hijos te quieren muerto? Contó con la calculadora. Vamos a pedir $300,000 por daños morales. Es elevado pero justificable dado el trauma psicológico documentado. En total, $378,000, más mi tarifa del 30% sobre lo que recuperemos. ¿Puedes pagar los costos iniciales del proceso? Son alrededor de $5,000. Sí, entonces sigamos adelante. Necesito que me traigas todos los comprobantes de transferencias, todos los recibos, todas las conversaciones de WhatsApp que tengas, todo lo que acredite tanto los préstamos como el abuso emocional. ¿Cuánto tiempo tardará? Puedo traerlo mañana. Perfecto. Una última cosa, señora Martínez. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Porque demandar a tus propios hijos destruirá cualquier posibilidad de reconciliación. Es una puerta que se cierra definitivamente. Lo miré a los ojos. Cerraron esa puerta cuando calcularon cuánto valía vivo. Solo la estoy encerrando. Dediqué el lunes por la tarde y todo el martes a armar cada documento. Extractos bancarios de los últimos 20 años. Transferencias a la cuenta de Roberto. $18,500 en diciembre de 2013 para la universidad. $9,800 en cuotas de $1,400 entre marzo y septiembre de 2018 para alquiler. Transferencias a la cuenta de Daniela. $5,200 en enero de 2020 para la ortodoncia de Clara. Cheque de $23,000 para el buffet de bodas en junio de 2015. Recibos. Viejas conversaciones de WhatsApp donde nos agradecían y prometían retribuir. Roberto en mensaje del 14 de septiembre de 2018. Madre, muchas gracias por aguantar aquí. Te juro que cuando me recupere, te pagaré todo con intereses. Daniela en mensaje del 5 de marzo de 2020. Mamá, eres un ángel. Clara luce hermosa con su nueva sonrisa. Ese dinero te lo devuelvo. Puedes dejarlo. Nunca lo devolvieron. Imprimí todo. Lo organicé en carpetas transparentes con divisores. El miércoles a las 9 de la mañana regresé al consultorio del Dr. Carter con 3 carpetas llenas. Pasó toda la mañana revisándolo. Al mediodía me llamó para que volviera a su habitación. Es perfecto. Mejor de lo que esperaba. Usted es organizada, señora Martínez. Trabajé 38 años como enfermera. La organización era imprescindible. Él sonrió. Voy a presentar la demanda hoy. Probablemente sus hijos serán notificados el viernes. Prepárate porque la reacción será intensa. Estoy preparado. Mentí. No estaba preparado. El viernes a las 3:20 de la tarde, mi celular explotó. Roberto llamó 12 veces seguidas. No contesté. Daniela me envió un mensaje en mayúsculas. Mamá, estás loca. Nos demandó. Demandó a sus propios hijos. Has perdido la mente. Apagué el celular. A las 5 de la tarde tocaron la puerta. Miré por la mirilla. Eran ellos dos. Roberto y Daniela juntos. Ambos con cara de furia. No la abrí. Roberto gritó por la puerta. «Mamá, abre esta puerta ya». No respondí. Daniela gritó. «No podrás hacer esto. Ningún juez te lo dirá bien». Roberto nuevamente. «Estás destruyendo esta familia por un malentendido». Me senté en el sofá escuchándolos gritar durante 20 minutos. Los vecinos debieron haber escuchado todo.
No me importó. Cuando finalmente se fueron, encendí mi celular nuevamente. Tenía 63 mensajes sin leer. Leí algunos. Thomas, el esposo de Daniela. Elena, tenemos que hablar con calma sobre esto. Sara, la esposa de Roberto. No puedo creer que le hayas hecho esto a mi esposo. Clara, mi nieta de 15 años. Abuela, ¿por qué le haces esto a mis padres? Cada mensaje era una puñalada, pero cada puñalada me hacía más firme, porque ninguno me preguntaba si estaba bien. Solo me acusaban de destruir a la familia. 3 semanas después, la situación se agravó. El doctor Carter me llamó un martes por la mañana. Señora Martínez, tus hijos han contratado un abogado. Ellos responden que los préstamos fueron en realidad obsequios sin expectativa de reembolso y que sus afirmaciones de daño moral son infundadas y dramatizadas. También están cuestionando tu capacidad mental. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué? Afirman que una persona cuerda no demandaría a sus propios hijos, que esto es evidencia de demencia senil, que se necesita un tutor legal. Están pidiendo una prohibición. Comencé a temblar. Era exactamente lo que temía. ¿Pueden hacer eso? Pueden preguntar, pero no lo lograrán. Claramente tienes todas tus facultades mentales. Podemos comprobarlo fácilmente con una evaluación psiquiátrica. De hecho, esto solo fortalece nuestro caso porque muestra la desesperación de su parte y confirma el abuso. Déjame adivinar. Si lograron banearte y serían nombrados sus fideicomisarios y tendrían acceso a sus activos. Exactamente. Es un movimiento sucio pero predecible. No te preocupes, contraataquemos. Le solicitaré una evaluación psiquiátrica y adjuntaré al expediente su libreta como prueba de que el intento de interdicción es de mala fe para tomar sus bienes prematuramente, que irónicamente es exactamente el maltrato a personas mayores que niegan haber cometido. El jueves fui evaluada por la doctora Patricia Gómez, una psiquiatra forense de 61 años. Su consultorio estaba en Dal Mabry. Me hizo pruebas cognitivas durante 3 horas. Memoria, perfecta. Razonamiento lógico, perfecto. Orientación temporal y capacidad espacial, perfecta. Capacidad para tomar decisiones, perfecta. Al final dijo, señora Martínez, tu mente es más aguda que la de muchas personas de 50 años. No hay signos de demencia, Alzheimer ni ningún deterioro cognitivo. Lo que tienes es un trauma emocional severo causado por el abuso familiar, que es completamente diferente. Voy a poner todo esto en mi informe. Salí de allí aliviado, pero también triste, porque si había algo mal en mí, al menos tendría una explicación. Al menos significaría que mis hijos eran personas normales que simplemente estaban tratando a su madre enferma de manera inapropiada. Pero no, estaba bien. Ellos fueron los que fueron crueles. Llegué a casa y por primera vez en semanas pude comer una comida completa. Hice arroz, frijoles negros, pollo asado, ensalada. Comí lentamente. Cada bocado fue un acto de rebelión contra su idea de que iba a seguir viviendo, iba a seguir comiendo, iba a seguir tomando mis medicinas caras. 2 meses después de interponer el proceso, en enero de 2024, se llevó a cabo la primera audiencia. Palacio de Justicia de Tampa, Sala 23, presidida por la jueza Helen Morrison. Llegué con el Dr. Carter a las 9 de la mañana. Roberto y Daniela ya estaban allí con su abogado, el Dr. Michael Stevens, un hombre de unos 40 años con traje gris. No miré a mis hijos. Me senté al otro lado de la habitación. La jueza, una mujer negra de 58 años, con el pelo recogido en un moño, dio orden a las 9:15. Audiencia de conciliación obligatoria antes de ir a juicio. Pidió al Dr. Stevens que presentara una propuesta de acuerdo. Se puso de pie. Excelencia, mis clientes reconocen que hubo una ruptura en la comunicación con su madre. Proponen devolver las cantidades prestadas en cuotas de $1,000 mensuales durante 78 meses y piden que se retire la acción por daño moral. El juez me miró. ¿Martínez? El Dr. Carter respondió por mí. Mi cliente lo rechaza. Los montos prestados deben pagarse en su totalidad e inmediatamente, no a plazos. Y la acción por daño moral continúa por las razones ya expuestas en el expediente, incluyendo el cuaderno y el papel que literalmente planearon su muerte como un hecho financiero. La juez pidió ver los documentos. Pasó 15 minutos leyéndolos. Cuando terminó, miró a Roberto y a Daniela con una expresión que no pude descifrar. ¿De verdad usted escribió eso? Daniela trató de explicar. Excelencia, fue una planificación de sucesión normal.
Cualquier familia la hace. La planificación de sucesión no incluye calcular el gastos mensuales de una persona viva como desperdicio de dinero o discutir la reducción de medicamentos esenciales. Silencio. Roberto intentó. Fue sacado de contexto. Entonces, dame el contexto. Ninguno de los dos lo logró. El juez suspiró. Seré claro. Este caso es uno de los más tristes que he visto en este tribunal. Tienes dos opciones. Aceptar pagar los 78,000 de inmediato, más 50,000 por daño moral, un total de $128,000, o vamos a juicio y te garantizo que será mucho peor para ti. Decidir en la próxima audiencia en 30 días. El mazo golpeó. Audiencia cerrada. Cuando salí de la habitación, Daniela me siguió hasta el pasillo. Me agarró del brazo. Mamá, por el amor de Dios, basta. Le quité el brazo de la mano. Déjame ir. ¿Vas a destruir a nuestra familia por el dinero? Me reí. Una risa seca y amarga. ¿Yo? ¿Destruiré? Daniela, hiciste una hoja de cálculo calculando cuándo iba a morir. Ustedes son los que lo destruyeron. Solo estoy cobrando la cuenta. Solo fueron palabras. Nunca íbamos a hacer nada. Usted sugirió dejar de comprar mis medicamentos para la hipertensión, mis medicamentos que mantienen mi presión arterial bajo control. Sin ellos, habría sufrido un derrame cerebral en cuestión de meses. Ya lo sabes. Y aún así lo sugirieron. La vi palidecer. No lo dije en serio. Entonces, ¿por qué lo escribiste? Ella no respondió. Me di vuelta y me alejé. El doctor Carter me estaba esperando en la puerta del tribunal. Van a aceptar el trato. No tienen otra opción. El juez dejó claro que si va a un jurado popular, cualquier jurado los crucificará. Y si no pagan, embargo de bienes, bloqueo de cuenta. Podemos forzar el pago. Sonreí. Esta es la primera vez que sonrío en meses. Aceptaron el trato. 30 días después, en febrero, volvimos al foro. Firmaron comprometiéndose a pagar $128,000, 78,000 por los préstamos con intereses y 50,000 por daño moral. Pago en una sola cuota hasta marzo. También firmaron un compromiso de no volver a buscarme, de no venir a mi casa, de no llamarme, de no enviarme mensajes a menos que yo iniciara contacto. La violación resultaría en una orden de restricción automática. Firmaron todo con aire fúnebre. Cuando salimos del foro, Roberto intentó hablar conmigo por última vez. Mamá, espero que estés feliz ahora. Lo miré. Mi hijo, 42 años. Pelo que me corté cuando era niño. Cara que besé todas las noches durante 18 años. Ojos que buscaba en busca de fiebre cuando estaba enfermo. ¿Feliz? ¿Crees que esto me hace feliz, Roberto? ¿Crees que alguna madre es feliz demandando a sus propios hijos? Yo no soy feliz. Estoy sobreviviendo. Me convertiste en un enemigo cuando decidiste que mi vida valía menos que mi herencia. Ahora vive con ello. Me subí al auto del Dr. Carter y no miré hacia atrás. En marzo recibí la transferencia. $128,000 en mi cuenta. El Dr. Carter descontó 38,400 de sus honorarios. Me quedé con 89,600 limpias. Dinero que siempre había sido mío, pero que se había convertido en suyo sin que yo me diera cuenta. Ahora estaba de regreso. No lo celebré. Solo miré el comunicado y sentí un vacío enorme. Había ganado, pero había perdido mucho más. Lo primero que hice fue cambiar mi testamento. Fui a la oficina de registro con el Dr. Carter y rehice todo. Saqué a Roberto y Daniela por completo. Dejé la mitad de mis bienes a organizaciones benéficas, el 25% al Asilo de Ancianos Santa María, donde trabajé como voluntario durante años, el 25% al Hospital Oncológico, donde habían tratado a Miguel. El otro 50% lo dejé dividido entre 3 personas. Doña Irene, mi vecina de 76 años, que fue la única que me visitó durante toda esta pesadilla, que me trajo comida, que se sentó conmigo mientras lloraba. El padre Tomás, de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, quien me brindó apoyo espiritual sin juzgar. Y Clara, mi nieta, porque aún era una niña y no fue culpa de sus padres. También cambié mi seguro de vida. $200,000 que irían a Roberto y Daniela ahora irían a las mismas organizaciones benéficas. Cuando firmé los documentos, sentí que me quitaban un peso de encima. No ganarían nada con mi muerte. Podían seguir esperando todo lo que quisieran y no serviría de nada. Han pasado 6 meses. Julio de 2024. No hablaba con Roberto ni con Daniela desde marzo. Sin contacto. Silencio total. Mi vida se estaba reconstruyendo lentamente, pero de manera diferente. Vendí la casa grande de 3 habitaciones donde los había criado. No podía quedarme más allí.
Cada habitación tenía un recuerdo que dolía. Lo vendí por $420,000 y compré un apartamento más pequeño en Clearwater, más cerca de la playa, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados, 10º piso con vista al mar, por $280,000 en efectivo. Dejé $140,000 que invertí en una inversión conservadora que rindió $8,000 al mes. Con eso, más mi jubilación de $3,200 del Seguro Social y los $2,400 de la pensión que recibía del sindicato de enfermeras, tenía un ingreso mensual de $13,600. Más que suficiente. Gastaba una media de $6,000 al mes, así que me sobraba. Estaba acumulando bienes por primera vez en mi vida sin tener a quién dejárselos. Pensé en gastar más en mí, pero no sabía cómo. Decoré el nuevo apartamento con muebles que elegí yo sola por primera vez. Antes siempre consultaba a Roberto o a Daniela. Siempre tomaba en cuenta sus gustos, pensando que algún día heredarían esa casa. Ahora no. Compré un sofá beige que me gustaba, cuadros abstractos coloridos que me parecieron bonitos, una alfombra persa que quería. Cada artículo era una declaración de independencia. Me uní a un grupo de personas mayores del vecindario que se reunía los martes y jueves en el centro comunitario. Conocí a 5 mujeres increíbles. María Rodríguez, 64 años, cubana, viuda, 3 hijos que vivían lejos pero llamaban todas las semanas. Bárbara White, 71 años, norteamericana, divorciada, 2 hijos que la visitaban todos los meses. Susan Chen, 67 años, china, viuda, hija única que vivía en Nueva York pero venía cada 2 meses. Patricia Johnson, 73 años, americana, soltera sin hijos pero con sobrinos que la adoraban. Y Margaret Davis, 75 años, inglesa, viuda, 4 hijos todos atentos. Ninguno de ellos había pasado por lo que yo pasé. Todos tenían familias imperfectas pero funcionales. Les conté mi historia una tarde que salimos a almorzar al restaurante mexicano de la calle Tercera. Cuando termine, puedo decirte que todos estaban llorando. María me abrazó fuerte y dijo, «Ahora somos tu familia, no estás solo». Y no fue así. Por primera vez en meses, no me sentí solo. El grupo de personas mayores organizaba viajes mensuales. En agosto, fuimos a Charleston, Carolina del Sur, durante 3 días explorando jardines históricos y comiendo mariscos. En septiembre, fuimos a Savannah, Georgia, 4 días en casas coloniales y fantasmas. En octubre fuimos a Key West, un fin de semana viendo el atardecer en Mallory Square. Cada viaje fue un redescubrimiento de quién era yo, más allá de ser madre, más allá de ser enfermera jubilada, más allá de ser viuda. Yo era Elena, solo Elena. Y a Elena le gustaba viajar, le gustaba reír con sus amigos, le gustaba probar comidas nuevas, le gustaba tomar fotos, le gustaba despertarse sin planes estrictos y ver a dónde llevaba el día. En noviembre el grupo decidió hacer un viaje más largo. 10 días por Europa en marzo de 2025. Portugal y España, Lisboa, Oporto, Madrid, Barcelona. Paquete completo con vuelos, hoteles, tours, por $9,800. Era caro, pero tenía el dinero. Más importante aún, tenía un motivo, tenía algo por lo que vivir. Firmé de inmediato. Sería mi primer viaje internacional. Miguel siempre quiso ir a España a visitar la tierra natal de sus abuelos, pero nunca tuvimos dinero cuando él estaba vivo. Ahora lo haría, para mí y para él. Comencé a tomar clases básicas de español los miércoles por la noche en el colegio comunitario. Había 18 estudiantes en la sala. Yo era el mayor por 30 años, pero no me importaba. La profesora era una chica de 28 años llamada Sofía, colombiana, paciente y divertida. Aprendí a decir, «Hola, me llamo Elena. ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta? Una cerveza, por favor». Suficiente para sobrevivir. Empecé de nuevo a tejer a crochet, un hobby que había abandonado hace años por falta de tiempo. Hice manteles, hice mantas, hice posavasos. María sugirió vender online. Creé una cuenta de Etsy en diciembre. Publiqué fotos de las piezas. Para mi sorpresa, empezaron a vender. Primera venta, juego de 6 posavasos por $35. Luego, una manta de bebé por $80. Luego, mantel por $120. En 2 meses, había ganado $1,400. No se trataba del dinero. Se trataba de crear algo con mis manos que la gente quisiera. Se trataba de tener valor más allá de mi voluntad. En diciembre sucedió algo inesperado. Nochebuena, a las 7 de la noche, estaba preparando solo una cena sencilla.
Pavo pequeño, puré de patatas, ensalada, cuando llamaron a la puerta. Miré por la mirilla. Era Clara, mi nieta. Solo, 15 años, cabello largo y castaño, jeans y blusa rosa, mochila a la espalda. Abrí la puerta sorprendido. «¿Clara? ¿Qué haces aquí? ¿Lo saben tus padres?» Ella sacudió la cabeza, con los ojos enrojecidos por el llanto reciente. Me escapé. Tomé el autobús. Encontré su nueva dirección preguntándole a la señora Irene. La dejé entrar. Cerré la puerta. «Tus padres deben estar desesperados. Tienes que llamarlos». «No quiero. Estoy harto de ellos. Estoy harto de oírlos hablar mal de ti todos los días, diciéndote que estás loco, que les robaste dinero, que destruiste a la familia». Sentí opresión en mi pecho. «¿Y por qué viniste aquí?» «Porque leí ese cuaderno. Mi padre lo dejó en un cajón y lo encontré. Leí todo. Vi lo que escribieron sobre ti. Vi los planos. Y me di cuenta de que tú no eres el villano. Ellos lo son». Empecé a llorar. No pude contenerlo. Clara vino a abrazarme. Nos quedamos allí, llorando juntos en el pasillo del apartamento durante mucho tiempo. Luego me senté con ella en el sofá y le expliqué todo desde el principio. Cada detalle. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella dijo: «Abuela, lamento haberles creído al principio. No lo sabía. Pensé que estabas equivocada, pero ahora lo entiendo. Y quiero que sepas que te amo y que no estoy de acuerdo con lo que hicieron». La abracé fuerte. «Lo sé, hija. No es tu culpa. Aún eres una niña. Fueron tus padres quienes nos fallaron a mí y a ti al ponerte en medio de esto». Le hice llamar a Daniela para avisarle que estaba conmigo y que estaba a salvo. Daniela apareció 40 minutos después, presa del pánico. Llamó fuerte a la puerta. Lo abrí. Entró sin pedir permiso. «Clara se va ahora». Clara miró a su madre. «No. Voy a pasar la Navidad con la abuela». «No, no lo harás. Vámonos». «Daniela», intenté intervenir. «Déjala quedarse. Solo esta noche. La llevaré de regreso mañana por la mañana». Daniela me miró con un enojo que no había visto en meses. «No tienes derecho a estar con mi hija. Soy su abuela. Demandaste a sus padres. Ya no eres nada para nosotros». Clara se puso de pie. «Mamá, escribiste que la abuela era demasiado cara para vivir. Sugeriste dejar de darle medicamentos. ¿Crees que te respetaré después de eso?» Daniela se puso pálida. «¿Leíste eso? Eso fue privado. Fue repugnante. Y ahora sé quién eres realmente». Daniela intentó agarrar el brazo de Clara, pero Clara lo esquivó. «O me dejas quedarme con la abuela hoy, o le cuento a todos en la escuela lo que hicieron tú y el tío Roberto. Cuéntaselo a tus amigos. Se lo digo a toda la familia. Elige». Daniela me miró, luego a Clara, luego a mí otra vez. Se fue dando un portazo. Clara y yo pasamos la Nochebuena juntos. Comimos pavo, vimos películas antiguas, hablamos de su escuela, de los chicos que le gustaban, de sus planes de estudiar veterinaria, de sueños. A las 11 de la noche le preparé la habitación de invitados. Mantas limpias, almohada mullida, lámpara con luz suave. La besé en la frente como lo hacía cuando era pequeña. «Buenas noches, mi amor. Noche abuela. Gracias por no renunciar a vivir». Sus palabras me golpearon en el pecho. Fui a mi habitación y lloré hasta quedarme dormida. Pero fue un llanto diferente. Fue un grito de alivio, de esperanza, de saber que al menos una persona en esa familia todavía me amaba de verdad. Al día siguiente llevé a Clara de regreso a casa de sus padres a las 10 de la mañana, como había prometido. Daniela abrió la puerta, pero no dijo nada. Clara me abrazó frente a ella. «Abuela, ¿puedo ir a visitarte otra vez?» «Cuando quieras». «Tu madre tiene que dejarte», interrumpió Daniela. Clara la miró. «Puedes intentar detenerme, pero encontraré la manera. Tengo 15 años. Sé cómo tomar el autobús. Y si me molestas mucho, me iré a vivir con la abuela cuando cumpla 18 años». Daniela no respondió. Clara entró. La puerta se cerró. Manejé de regreso a Clearwater con el corazón más ligero. No había cumplido años de verdad desde antes de que Miguel muriera. Clara también apareció en la fiesta sorpresa. Había vuelto en autobús. Daniela debía estar furiosa, pero no me llamó para quejarse. Tal vez había renunciado a controlar a su hija. Febrero fue el mes de los preparativos para el viaje de marzo, para que le revisaran todos los exámenes. Sonreí. Voy a seguir con vida, solo para cabrear a quien quiera que muera pronto. Él no entendió el chiste, pero se rió de todos modos. Ha llegado marzo. El día 12 abordamos el vuelo de Tampa a Lisboa con escala en Nueva York. Grupo de 18 personas, en su mayoría mujeres mayores de 60 años, algunas con maridos o hijos con ellas. Estaba con mi grupo de 5 amigos.
El vuelo de 8 horas fue largo, pero logré dormir 4 horas con ayuda de una almohada para el cuello que me prestó María. Llegamos a Lisboa el día 13 de la mañana, a las 9:40. Tiempo nublado, 16 grados, olor a mar en el aire. El hotel estaba en el Bairro Alto, calles adoquinadas, edificios coloridos, azulejos por todas partes. Habitación pequeña pero limpia, cama doble, baño pequeño y ventana con vistas a los tejados anaranjados. Lo primero que hice fue llamar a Clara por WhatsApp. Ella respondió a la segunda llamada. «Abuela, estás aquí. Estoy aquí. Es hermoso aquí». Mostré la vista desde la ventana a la cámara. Ella chilló emocionada. «Cuando sea mayor, viajaré como tú». «Sí, lo harás. Y estaré vivo para verlo». Pasamos 10 días explorando. Lisboa, Castelo de São Jorge, Belém con la torre y las tartas de natillas que eran mejores que cualquier dulce que hubiera comido en mi vida. Alfama con el fado en vivo que me hizo llorar de emoción. Oporto. Bodegas de vino de Oporto, donde probé vino de 20 años que costaba 80 euros la botella y compré uno de 10 años por 35 para llevárselo como regalo al padre Tomás. Puente Dom Luis cruzado a pie con fuerte viento y hermosas vistas. Madrid. Museo del Prado con obras de Goya y Velázquez. Palacio Real demasiado grande para verlo todo en un día. Plaza Mayor llena de turistas pero aún así impresionante. Barcelona. Sagrada Familia que me dejó sin palabras. Era la iglesia más bonita que había visto en mi vida y seguía en construcción después de 143 años. El Parque Güell, coloreado como un dibujo infantil. La playa de la Barceloneta donde me quité los zapatos y metí el pie en el agua fría del Mediterráneo por primera vez en mi vida. Descubrimiento. Cada momento fue una prueba de que la vida valía la pena. Publiqué fotos en Facebook que había creado recientemente y las comenté con emojis de corazones. No reaccionaron ante nada. Probablemente bloquearon mi perfil. No me importó. Regresamos a Tampa el 23 de marzo. El vuelo de vuelta fue más agotador. El jet lag me afectó mucho. Dormí 16 horas seguidas cuando llegué a casa. Me desperté el día 24 con un mensaje de Clara. «Abuela». Mi madre vio las fotos del viaje y se enojó. Dijo que estás desperdiciando su herencia. «Ja, ja, ja, qué genial». Me reí solo en la habitación. Desperdiciando una herencia que nunca recibiría. Perfecto. Abril fue el mes para volver a la rutina. Las clases de español continuaron. El grupo de personas mayores volvió a las reuniones semanales. El trabajo de crochet siguió vendiéndose bien. Había ganado $3,200 en 4 meses. Comencé a asistir a misa nuevamente los domingos en la iglesia de Clearwater, Santa Cecilia. Un joven sacerdote de poco más de 30 años, buenas homilías, un coro que cantaba maravillosamente. Conocí a un hombre después de misa un domingo a finales de abril. Él también estaba solo, sentado en el banco tomando el café aguado que servían en el salón parroquial. Cabello gris, barba blanca recortada, altura de 1,75 m, camisa de vestir celeste, jeans oscuros, zapatos marrones. Sonrió cuando nuestras miradas se encontraron. Me senté a su lado. ¿Primera vez aquí? Sacudió la cabeza. He estado viniendo durante unos 3 meses. Vine de Boston, me mudé aquí para estar cerca de mi hijo, pero él viaja mucho por trabajo, así que estoy sola la mayor parte del tiempo. Ya veo. Soy Elena. Antonio. Pero todos me llaman Tony. Hablamos durante 40 minutos. Tenía 74 años, era viudo desde hacía 5. Su esposa había muerto de Alzheimer. Había sido profesor de matemáticas durante 40 años en una escuela secundaria de Massachusetts. Tenía un hijo de 50 años, que era piloto de avión y vivía en Tampa, pero siempre volaba a algún rincón del mundo. Sin nietos. Jubilado que vive con una pensión modesta pero suficiente. Le gustaba pescar, leer novelas de misterio, ver partidos de béisbol, aunque el equipo fuera malo. Yo también conté mi historia. Resumido, viuda desde hace 17 años, 2 hijos que ya no me hablan por motivos complicados, una nieta maravillosa. Trabajé como enfermera toda mi vida. Ahora estaba redescubriendo la vida. No entré en detalles sobre el proceso legal. Demasiado pesado para una primera conversación. Intercambiamos números. Me envió un mensaje de texto 2 días después preguntándome si me gustaría almorzar. Acepté. Fuimos a un sencillo restaurante italiano cerca de la playa. Buena pasta, vino razonable, mejor conversación. Era divertido de forma tranquila. Contaba historias de alumnos imposibles a los que había enseñado. Imitaba acentos. Realmente me hacía reír. No me había reído así con un hombre desde Miguel.
Me asusté con ese pensamiento. No estaba buscando nada, no estaba listo, pero estaba disfrutando de la compañía. Empezamos a reunirnos una vez por semana, a veces almuerzo, a veces café por la tarde, a veces camina por la playa, siempre como amigos, sin presión, sin expectativas. En mayo, Tony me invitó a una cena de verdad. Restaurante elegante, reserva previa, viste traje. Acepté, pero estaba nervioso. Se sintió como una cita real. Me preparé con cuidado. Vestido azul marino que había comprado en Portugal, pero que aún no me había puesto. Zapatos negros de tacón bajo, collar de perlas que Miguel me había regalado para nuestro 20º aniversario de boda. Constituir, perfume. Me miré al espejo antes de irme y vi a una mujer que no había visto en décadas. Mujer que se disfrazaba para ser vista. Quizás deseable. Sentí culpa inmediata. Miguel había muerto hacía 17 años, pero todavía se sentía como una traición por querer a otro hombre. Respiré profundamente. Miguel no querría que estuviera sola para siempre. Lo había dicho en la última semana de su vida. Elena, cuando me vaya, no estarás sola, ¿entiendes? Aún eres joven, todavía eres hermosa. Busca a alguien bueno que te trate bien. Le había prometido simplemente calmarlo, sin creer que eso sucedería, pero estaba sucediendo. Tony me recogió a las 7 en punto. Me abrió la puerta del auto. Caballerosidad de otra época. El restaurante era francés. Iluminación tenue, velas en las mesas, música de piano en vivo. Pedimos un entrante de caracoles que nunca había probado antes y me pareció extraño, pero bueno. Plato principal de salmón a la parrilla para mí y filete para él, postre de crème brûlée para compartir. Hablamos de todo. Habló de su esposa, Mary, de cómo fue cuidarla durante 4 años de Alzheimer, viéndola olvidarse poco a poco de él, hasta que al final ya no supo quién era. Lloró contando. Sostuve su mano sobre la mesa. Le hablé de Miguel, sobre el cáncer, sobre los 2 años peleando, de estar con él cuando murió a las 4 de la mañana de un martes de junio, tomándole la mano, susurrándole que todo estaba bien, que podía irse a descansar. Yo también lloré. Luego le hablé de Roberto y Daniela, todo, el cuaderno, el proceso, la sentencia, la eliminación. Tony escuchó sin interrumpir. Cuando lo terminé dijo, sus hijos son idiotas. Lamento ser franco, pero es verdad. Tienen una madre increíble y la tiraron a la basura por codicia. Es su pérdida, no la suya. Sentí que algo se abría en mi pecho, algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Al final de la noche me llevó de regreso a casa. Detuvo el coche frente al edificio. Nos sentamos en silencio por un minuto. Luego preguntó, ¿puedo verte de nuevo? Ahora nos vemos todas las semanas. No, puedo verte de nuevo así, como una cita. Como personas interesadas el uno en el otro. Lo miré, su rostro iluminado por la luz de la farola, ojos amables, sonrisa tímida. Sí, puedes. Él sonrió más grande. Se inclinó y besó mi mejilla. Buenas noches, Elena. Buenas noches, Tony. Junio fue el mes oficial de las citas. Una palabra que suena ridícula para la gente de nuestra edad, pero eso fue todo. Estábamos saliendo. Salíamos 3 veces por semana. Conoció a mis amigos en el grupo. Lo aprobaron. Es amable contigo, dijo María. Te mereces a alguien amable. Clara lo conoció en julio cuando vino a pasar el fin de semana conmigo. Cenando en mi casa, cociné arroz con pollo, receta de la mamá de Miguel. Tony trajo vino. Clara nos observó a los 2 toda la noche. Después de que él se fue, ella me abrazó. Me gustaba, abuela, y me gustaba verte realmente feliz. Estoy feliz. Ahora lo eres. Antes solo estaba sobreviviendo. Ella tenía razón. Agosto fue un mes de decisiones. Tony me pidió que viajáramos juntos. Fin de semana en las montañas de Carolina del Norte. Cabaña aislada, 2 habitaciones. Subrayó, sin presiones. Acepté. El viaje fue hermoso. Aire puro, senderos forestales, noches frescas frente a la chimenea. El segundo día, sentado en el balcón mirando el atardecer, me tomó la mano. Elena, no sé cuánto tiempo nos queda en esta vida. Yo tengo 74 años, tú tienes 73. Podrían ser 10 años, podrían ser 20 si tenemos suerte, podrían ser menos si no la tenemos. Pero no quiero pasar ese tiempo sola, y no creo que a ti tampoco. ¿A dónde vas? Realmente quiero salir contigo. Exclusividad, compromiso. Mira a dónde va esto. Permanecí en silencio, procesando. No fue una propuesta de matrimonio. Se propuso que lo intentáramos. Bueno, está bien. Intentémoslo. Me besó. De verdad esta vez. Al principio fue extraño. Los besos de las personas mayores son diferentes.
menos urgentes, más cuidadosos, pero estuvo bien, fue muy bien. Septiembre llegó con noticias inesperadas. Clara me llamó llorando. Abuela, mis padres se van a divorciar. Sentí una opresión en el estómago. ¿Qué? Se pelearon por dinero, por lo que se ganó en el proceso. El tío Roberto dijo que el papá de Daniela no ayudó con los costos de su abogado, y papá dijo que era problema de los padres de Daniela, no de él. Luego mi mamá defendió al tío Roberto, y mi papá dijo que ella siempre elige a su familia antes que a la de ellos. Luego se fue cuesta abajo. Ahora están hablando con abogados. No sabía qué decir. No fue mi culpa. Sabía que no lo era, pero todavía me sentía pesado. Lo siento, hija. No te arrepientas. No hiciste nada malo. Ellos lo hicieron, y ahora están pagando. Solo te llamo para avisarte que voy a tener que elegir con quién vivir, y voy a elegir a mi padre. Mi madre ya no es una persona a la que respeto. ¿Estás seguro? Absolutamente. Y sigue siendo mi abuela favorita. Colgué y miré el mar por la ventana del apartamento. Una parte de mí sintió satisfacción. La venganza ocurre sin que yo haga nada. Otra parte sintió tristeza. Familia destrozada. Aunque fue la familia la que me destrozó primero. Se lo dije a Tony esa noche durante la cena. Escuchó y dijo: esto no es culpa tuya. Eligieron la codicia sobre el carácter. Ahora cosechan consecuencias. Tú simplemente te defendiste. Pero todavía duele. Por supuesto que duele, porque todavía los amas. El amor de una madre no desaparece solo porque los niños sean crueles. Eres demasiado buena, Elena. Demasiado buena para esta situación. Lloré en su hombro. Me abrazó hasta que me detuve. Octubre trajo más sorpresas. Roberto apareció en mi edificio. El portero me llamó preguntándome si podía dejarme subir. Dudé. El permiso de prohibición de contacto había expirado hacía 6 meses. Técnicamente podría intentar hablar conmigo. Acepté. Cuando abrí la puerta estaba demasiado delgado, ojeras profundas, ropa arrugada. Hola, mamá. Roberto, ¿puedo entrar? Me fui. No ofrecí café. No ofrecí un asiento. Nos quedamos en la habitación. Miró a su alrededor. Apartamento nuevo. Decoración que nunca antes había visto. Es hermoso aquí. Gracias. Silencio incómodo. Finalmente, vine a disculparme. No respondí. Sé que no cambia nada. Sé que cometí un error, pero necesito hablar. Cometimos un error. Cometimos un gran error. Fue codicia. Fue egoísmo. Fue falta de consideración. Trabajaste toda tu vida. Nos criaste solo después de que papá murió. Nos diste todo y te pagamos calculando tu muerte como una inversión. No hay excusa. No hay justificación. Fue inhumano. Continué en silencio. Continuó. Perdí mi trabajo el mes pasado. Sara solicitó el divorcio. Vive sola en un pequeño apartamento y paga la manutención para ella y los niños. Estoy destrozado financiera y emocionalmente. Daniela también. Tomás solicitó el divorcio de ella. Clara perdida. Ella vive con su tía. Está tomando antidepresivos. Una parte de mí sintió pena. Una pequeña parte. Y me dices esto porque, ¿qué es lo que quieres? Nada. No quiero dinero. No quiero que retires el proceso porque ya terminó. No quiero volver a la herencia. Solo quiero que sepas que lo lamento. En verdad. Y eso lo entiendo si nunca me perdonas. Pero necesitaba decir esto. Miré a mi hijo. Ahora tiene 43 años. Aparecen canas. Arrugas que antes no tenía. Hombros encorvados. Ojos rojos. Probablemente de tanto llorar. Aún veía al niño de 5 años que lloraba cuando se lastimó la rodilla y le soplé diciendo que le quitaba el dolor. Pero ese niño había crecido y se había convertido en un hombre que deseaba mi muerte. Roberto, acepto tus disculpas, pero no retiro las acciones legales. Tú y Daniela tenéis que pagar por lo que hicisteis, no solo por mí, sino por vosotros mismos para aprender. No habrá reconciliación, no habrá vuelta atrás. Lo que existía murió el día que escribiste, que mi esperanza de vida era larga. Tú puedes seguir tu vida, y yo seguiré la mía. Apartado. Cuando muera, no te lo dirán. Cuando necesites algo, no me busques. Se acabó. Vi lágrimas corriendo por su rostro. ¿Puedo abrazarte? Una última vez, pensé en negarme. Pero algo en mí, una parte de mí que seguía siendo madre, incluso después de todo, estuvo de acuerdo. Lo abracé. Su cuerpo tembló en mi abrazo. Lloró como un niño. Lo dejé llorar durante unos 2 minutos. Luego me alejé. Ahora vete. Él asintió. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se dirigió a la puerta. Antes de irse se volvió. Siempre fuiste mejor de lo que merecía. Espero que estés muy feliz con el tiempo que te queda. Se fue. Cerré la puerta.
Me senté en el sofá y respiré profundamente. No lloré. Se me habían acabado las lágrimas por Roberto hace mucho tiempo. Llamé a Tony. Te necesito aquí. Llegó 20 minutos después. Me abrazó. Me quedé allí, a salvo en sus brazos, y supe que había tomado la decisión correcta. Él me había elegido. Noviembre de 2025. Ahora, 2 años completos desde aquella maldita tarde de jueves en la que escuché a mis hijos planear mi muerte. Estoy sentado en el porche de mi apartamento en Clearwater. Son las 10 de la mañana del sábado 29. Sol brillante, temperatura de 23 grados, cielo azul sin nubes, café en la mesa de al lado, periódico abierto pero sin leer. Miro al mar y pienso en todo lo que pasó. ¿Quién era yo hace 2 años? Una mujer de 72 años, destrozada, humillada, que consideraba renunciar a la vida porque mis propios hijos querían que muriera. ¿Quién soy hoy? Una mujer de 73 años, íntegra, digna, viviendo en plenitud. No fue una cura mágica. Todavía quedan días difíciles. Todavía a veces sueño con Roberto y Daniela y me despierto triste. Todavía veo madres con niños en la calle y siento una punzada de envidia. Todavía miro fotos antiguas y extraño lo que pudo haber sido. Pero la diferencia es que ahora el dolor no me define. Es solo una parte de la historia, no la historia completa. Lista mental de logros concretos que estoy logrando en este momento mirando al mar. Mi propio departamento amortizado valorado hoy en $310,000, $450,000 en inversiones que rinden un promedio de $9,000 por mes. Viaje a Europa previsto para mayo del 2026. Portugal e Italia esta vez, 22 días, con Tony juntos ahora. Salud excelente. Todos los exámenes normales en la última cita del mes pasado. Tensión arterial 116. Por 74 sin medicación porque el médico dijo que no la necesitaba. Ya no. Relación romántica sólida. Tony pidió que viviéramos juntos y lo estoy considerando seriamente. El trabajo de crochet se vende bien. Gané $6,800 este año y ya tengo pedidos para Navidad. Un libro sobre mi experiencia en la etapa final de revisión con una pequeña editorial llamada Sunshine Press, interesada en publicar. Título provisional: Cuando los niños calculan tu muerte, o en portugués, Cuando los niños calculan tu muerte, cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026. Noticias ocasionales sobre Roberto y Daniela que llegan a través de Clara, que los visita una vez al mes. Roberto ha encontrado un nuevo trabajo pero con un salario más bajo. Administra un pequeño proyecto de construcción en Sarasota. Vive solo en un apartamento de una habitación. Paga una pensión que representa la mitad de su salario. Ve a sus hijos cada 2 fines de semana. Está en terapia. Daniela consiguió trabajo como secretaria en una clínica dental después de años de no trabajar. Vive con su tía en una pequeña casa. Clara vive con Thomas, pero almuerza con ella cada 2 domingos. También está haciendo terapia y tomando medicamentos para la depresión. Ninguno de los dos intentó contactar nuevamente después de esa visita. Es de Roberto. Bien, no siento placer por su sufrimiento, pero tampoco siento pena. Siento indiferencia, que es el verdadero signo de curación. Pienso en Miguel y lo imagino orgulloso de mí por defenderme. Visité el cementerio la semana pasada, en el 22º aniversario de su muerte, 17 años. Le conté todo lo que pasó. Dijo que finalmente estaba bien. Coloqué rosas blancas que eran sus favoritas en la tumba. Dijo que conocía a alguien. Le dije que pensaba que lo aprobaría. Sentí paz. Regresé a casa y recibí una llamada de Clara. Acababan de ser aceptadas en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Florida a partir de agosto de 2026. Lo celebré con ella por teléfono. Me ofrecía ayudar económicamente si era necesario. Ella dijo que su padre pagaría, pero le dio las gracias. Me doy cuenta de que mi dolor se ha convertido en un propósito. El grupo de apoyo al que asisto en el centro comunitario llamado Surviving Family Abuse, me pidió que compartiera la historia completa en una reunión el mes pasado. Habitación con 15 mujeres, todas mayores de 50 años, todas con historias de abuso por parte de hijos adultos u otros familiares. Le dije todo. Cuando terminé, todos estaban llorando. Una mujer de 81 años, llamada Rose, me abrazó fuerte y me dijo: «Me has dado la esperanza de que es posible empezar de nuevo. Ahora soy el líder del grupo, junto con un facilitador profesional. Ayudo a otras mujeres a comprender que no están locas, que no son dramáticas,
que el abuso familiar es real y devastador, y que merece justicia. Esta noche ceno con Tony, restaurante japonés que descubrió cerca de la playa. Mañana domingo voy a misa, luego almorzaré con amigos del grupo de mayores en casa de Patricia. Ella está haciendo paella española. El lunes tengo una cita de rutina con el Dr. Harrison. El martes viene Clara a cenar y dormir aquí. Está de vacaciones del colegio. Cuarta clase de italiano. Comencé el mes pasado pensando en el viaje de mayo. Quinto grupo de apoyo. El viernes Tony y yo vamos al teatro a ver una obra que están representando. El próximo sábado, excursión a la isla Sanibel con el grupo senior. Mi agenda está llena. Mi vida está llena. Al final de este soleado día de sábado, me miro en el espejo del baño mientras me lavo los dientes antes de salir a encontrarme con Tony. Finalmente, reconozco a la mujer reflejada. No es el que fue traicionado. No es el que se vengó. Es el que sobrevivió y floreció. Ella es quien entendió que familia no son los que comparten sangre, sino los que comparten respeto. Ella es quien aprendió que mientras respira, tiene el poder de cambiar su historia. Yo cambié el mío. Convertí el dolor en fuerza. Convertí el rechazo en libertad. Convertí el trauma en propósito. Tengo 73 años y por primera vez en mi vida vivo para mí. Ni para el marido, ni para los hijos, ni para las expectativas de otras personas. Para mí. Y descubrí que vivir para mí es lo más revolucionario que pueden hacer las mujeres de mi generación. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario diciendo desde dónde la estás viendo y compártela con alguien que necesite saber que es posible empezar de nuevo, como si crees que ninguna mujer merece ser tratada como desechable. Y recuerda, mientras respires, tienes el poder de cambiar tu historia. Yo cambié el mío. Tú también puedes.